Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas una vez más a este espacio de diálogo que estamos tratando de llevar semana a semana, aunque como decía Gustavo ahorita, no es más que un acto de fe. Puede que prometamos que seguiremos, pero puede que lo abandonemos o puede que nos abandonen. Y nada, la idea de hoy es hablar pues, darle como un poquito más de espacio a un tema tan complejo, tan amplio como fue el de las nuevas masculinidades, que sabemos que es un tema que tiene muchos matices y que de ahí surge precisamente esta otra intención de hablar sobre los cuerpos del patriarcado, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Hoy van a conversar Laura Restrepo, Jonathan Rincón y Miguel Quintero sobre este tema. Y Gustavo y yo vamos a estar en el lugar de moderadores, que eso pues no sabemos qué va a pasar bien ahí. La idea es invitar a todas las otras personas que estén por ahí conectadas a que se unan puede ser desde el chat, puede ser interviniendo con audio, en la cámara directamente, para que sea como algo más fructífero, ¿cierto? Y reiterarle la idea a quienes van a participar hoy en el conversatorio directamente, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, y es que digan lo que quieran, no esperen que su discurso conecte con el discurso del otro, no esperen que sus ideas encajen, porque la idea es que con los discursos de cada quien es que vamos a construir. Bien, yo voy a empezar con algo breve para introducir este tema. Mm, Toda hora es buena para producir, para pagar nuestra cuota por el derecho y la dignidad de la vida. Sobre todo si se trata de producir ideas, de sembrar utopías que son, al parecer, las únicas ideas capaces de contar con la validación de los ojos y las voces del mundo en estos tiempos donde todo lo demás cae en el tupidísimo balde de lo inmediato. Las utopías son, pues, un acto de resistencia. Mantienen a nuestros cuerpos en movimiento y a nuestras conciencias tranquilas, suponiendo que todo tiene una razón, aunque esté más allá de nuestro entendimiento. Pero hace tiempo que los mártires dejaron de valer lo que valían, algo así como el cambio o por lo menos la erosión de algún paradigma. Cambiaría todos mis ideales por la esperanza vital de una mosca o de uno de esos bichos que hacen corrillo alrededor de una bombilla hasta el incandescente y caluroso momento en que sus alas se queman y son devueltas a su condición de larvas, cuando no es que son fulminados de una vez y para siempre. Pero ¿qué tanto importan unos más y unos menos de esta raza de ícaros inconsecuentes? Hay que reconocerles por lo menos el hecho de vivir en plena concordancia con su condición material y sus naturales ambiciones. Desde él me produce pensar en la vida de nuestra especie, que con la maldición del pensamiento juega a enarbolar banderas ridículas mientras pregona tener una legión entera de casas descendientes de los fénix, cuando sus alas no cuentan siquiera con la gracia de la refinada cera de las del hijo de Dédalo. Rondamos creyéndonos titanes, ese mar de explosiones nucleares bastante menos finito que nosotros, sin asimilar que justo para eso nos han sido otorgadas nuestras alas, para mantenernos en vuelo soportando los martillazos de la inmensa máquina que alimenta con nuestro sudor y sangre sus vetustos pero firmes mecanismos. Se cubran en laureles que si son de verdad se marchitarán dejando sus cabezas desprotegidas, y si resulta que son de oro, les condenarán a convertir sus espíritus en piezas frívolas del mismo mármol que los Césares y los Augustos, pero con las miserias del positivismo, los tratados internacionales y la corrección política. No se confíen al sentirse en las alturas, porque sin importar la compostura y color, sus plumajes no son más que un artificio, y en tanto producto humano, está condenado al hierro en beneficio del mismo impulso creativo. No somos más que homúnculos de prueba. Nosotros, hijos bastardos de todas las cosmogonías, no tenemos otro propósito más allá de cargar el lastre del tiempo muerto y las profecías, las vasijas enormes y pesadas que anhelamos llenar una vez toquen nuestros pies el primer trozo de la tierra prometida. Somos una mofa que se narra a sí misma, con eso que llamamos nuestro estilo de vida. Rompamos, pues, las cadenas, dejemos de pretender los albores dorados del sol y gocemos en cambio del agua, la tierra y todos los otros materiales y colores de los que disponemos. Enterremos de una vez al tiempo muerto y dejemos atrás esta adolescencia borrascosa y patética que hemos atravesado como humanidad por ser los infames cuerpos del patriarcado. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Queda el espacio para quien desee intervenir.
Ok. Me parece muy importante y creo que en eso hice un énfasis en todo el proceso que hice pues, para prepararme para esta conversación. Es en primero mirar cuáles son, a ver, culturalmente tenemos claro o es lo que es como la tesis del discurso hegemónico, es que el feminismo es contrario o es completamente homónimo, no, antónimo, no, antagonista del machismo y como, pues, como fenómeno del patriarcado. Entonces, para eso hice como una pequeña, no es muy extensa ni tampoco muy profunda, pero sí como lo hice como un modo de guía para poder encontrar los tipos de feminismo y por ende tratar como de dilucidar cuáles serían las formas en las que el feminismo identifica al patriarcado y identifica ¿cómo se dice? Su oponente, eh, su antagonista. Entonces, pues lo primero que miré es que pues, en los textos y los podcasts que consulté, lo primero que estaba era el capitalismo como un sistema eh, que pues que especialmente a las mujeres, hace que da una ilusión de elección, pero que realmente elige por ellas. Y que al mismo tiempo eh, da una directriz a las elecciones por medio de todas sus artimañas, digámoslo, como son la publicidad, son eh, la, eh, el consumo de masas, las tendencias, las modas, etcétera. Los productos industrializados, eh, también condiciona y administra y también como entorno, como entorno económico, como el sistema que caracteriza el entorno económico en el que vivimos todos, hombres y mujeres, condiciona y administra por medio de las condiciones materiales y los roles de género, el capitalismo. Los roles de género enmarcados en, en la lógica de la distribución del trabajo y de la producción industrial, pues la distribución del trabajo en la producción industrial pues usa para poder delinear esos roles de trabajo y esa distribución del trabajo, usa los roles de género. Eh, eh, Pegado al capitalismo está el mercado que cataloga y jerarquiza los valores femeninos, o sea que por medio de sus dinámicas de mercado dice qué es femenino, qué es no, qué productos te hacen femenino y qué no, o sea que también condiciona tu identidad de género. Eh, Condiciona los espacios laborales, pues, por lo que dije, eh, por medio de las lógicas de separación de trabajo, ayuda a, pues, separa que roles de género, que género puede o no puede ejercer cierta labor o consumir cierto producto en el mercado. Eh, y también es el que da las pautas que regulan las dinámicas de poder dentro de una industria específica. El caso como que más ha sonado ahorita es la industria del entretenimiento, con el caso del Me Too, con Harvey Weinstein y toda esta gente. El otro es, pues, que es como el combustible del sistema de mercado y del sistema capitalista, que es el deseo que tiene cada individuo de mercado
por consumir. Y este deseo, bueno, es direccionado y es un poco, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Instrumentalizado por medio de la cultura y el condicionamiento de los hábitos de consumo, que es muy importante para demarcar límites a los deseos. Referencias éticas y roles de género y conductas violentas, principalmente en los productos culturales, como sería el cine, sería la prensa, sería la televisión, serían pues todas las formas de expresión, la música, etc. Y finalmente, y no menos importante, el Estado, como marco de distribución de poder y como marco en el cual sea un sistema legal, en el cual se promueven, se fomentan o al menos no se quitan, pues eh, no se, ¿cómo se dice? No se censuran leyes discriminatorias o leyes que llevan a, eh, bueno, pues sí, las leyes que discriminan a los géneros, discriminan a las identidades y a la misma forma de ejercer la sexualidad. También el Estado invisibiliza problemáticas de género, las hace digamos, las vuelve parte de la normalidad, las normaliza y hace que las problemáticas de género sean parte de nuestro entorno cultural, social, y que también hagan parte de nuestro estatus de ciudadano en el Estado y de sujeto de derechos. Y, eh, esta misma normalización de las problemáticas de género pues degeneran en costumbres denigrantes y, y también ignoran clamores populares de, de, que como de comunidades que han sido invisibilizadas históricamente o que han tenido históricamente también como un estado eh, de, de vulnerabilidad frente al acceso al Estado, o frente al acceso a las leyes, o frente al acceso al mercado, o frente al acceso a una identificación o a un nombre para poderse identificar. Entonces serían como a ver, los 3 y 4, como las 4 formas en las que el patriarcado, pues las 4 formas en las que yo identifiqué que desde el discurso feminista se cataloga al patriarcado. Patriarcado. Sí, esto que les acabo de decir es simplemente una enunciación de mi investigación. Yo más adelante daré mi opinión frente a estas enunciaciones y pues bueno, no Listo, sé. gracias, gracias Miguel hermano. Yo antes, solamente que me queda como una pregunta que la hice desde el principio y se me instauró más al final, y es si realmente podríamos considerar, ya que propusiste esos términos narrativos, al patriarcado como un antagonista o más bien como un narrador, ¿cierto? Quería como plantearle esas preguntas a la gente por ahí. Nada, ya listo, que Eso tiene que continúo. ver con las dinámicas de poder, porque cuando se hace un énfasis en mirar quién ejerce el poder y cuáles son las vías para obtener el poder y poder ejercerlo de manera hegemónica o antihegemónica, ahí ya se puede mirar eh, cómo se puede categorizar el patriarcado, como un antagonista, como un narrador. Es que mira que, por ejemplo, en sí, y solamente para como responder a eso, en sí los sistemas, digamos, cuando se habla de patriarcado y en matriarcado, son asuntos que tomamos también de otras especies, ¿cierto?
Y, por ejemplo, me parece muy interesante que a pesar de todos los discursos y todos los elementos dialécticos que se le suman a la idea general de patriarcado o la idea primordial de patriarcado, básicamente es lo mismo, que es extensionismo y búsqueda de recursos, porque como decías al principio, pues estas cosas se dan un poco a partir de asuntos materiales, la biología, por ejemplo, como un asunto material, como un hecho concreto, y lo cierto es que una vez instauran ciertos roles, no se llenó esto de gente, se instauran ciertos roles, pues empiezan a construirse también, luego, como consecuencia de la biología, unas lógicas que, ¿cuál es la característica, por ejemplo, del patriarcado? Que no es capaz de reproducir o producir in situ, sino que tiene que buscar ciertos recursos. Y eso me parece como una cosa, un asunto primordial del patriarcado. Y sería interesante porque ya Rincón lo hemos escuchado mucho, entonces puede esperar. O si quiere Rincón de una vez, no sé. Si quieres, Laura, dale. Bueno, buenas noches a todos y todas. Primero agradecerles pues como este espacio. Y mientras que Miguel estaba haciendo su intervención, pensé como en un poema de una pues, poeta uruguaya que me gusta mucho, quisiera compartírselos para que lo debatamos más adelante. Se llama Mi sexo. Mi sexo no es un buen consejero, mi sexo no es de fiar. Mi sexo sabe de mil cosas que yo no sé y tiene inclinaciones que me sorprenden. Niña impúber que ha menstruado antes de tiempo. Mi sexo me conduce a donde no quiero ir y habla un lenguaje mudo hecho de gestos y de impulsos que claman en la soledad de la noche como niños huérfanos. Si conversara más a menudo con mi sexo, posiblemente podríamos llegar a algún acuerdo. O lo mato yo a él o él me destruye a mí. Bueno, les traigo este poema justamente porque quisiera como problematizar varios asuntos y el primero es el tema del cuerpo ligado al sexo y también al género, ¿cierto? Enmarcados en el patriarcado que digamos es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Y bueno, y para eso quiero remitirme un poco a Simone de Beauvoir, que digamos por allá en los 50, hace mucho, bueno, habló que pues la historia se había construido a partir de un asunto androcéntrico, ¿cierto? Donde los hombres eran la medida o el centro de todas las cosas. Y bueno, en esa medida eh, si las mujeres, digamos, piden ser humanos, por ejemplo, para equipararse a los hombres, entonces digamos que se queda solamente en esa dinámica, ¿cierto? De ser iguales al otro. Entonces, digamos que ahí hay algo que a mí me causa mucha curiosidad y es como lo que se ha entendido genéricamente como humano, y es que, por ejemplo, si el otro es el sujeto del que partimos sobre todas las cosas, que es un hombre o un varón, entonces ella, que es la mujer o la hembra, es vista como la alteridad, ¿cierto? Como lo otro, como algo que no puede entenderse muy bien. Y digamos que en estas lógicas el patriarcado ha sido bastante enfático en poder como diversas prácticas sobre nuestros cuerpos para asumir que esto que es supuestamente natural, porque yo, pues no hay como un cuerpo natural, digamos, asumir como que estas prácticas van ligadas a este sexo o a este género. Pero bueno, más adelante podemos hablar del sexo y el género, que creo que son un poco más complejos de abordar y que incluso en la sesión pasada lo abordamos en algunos momentos y fue un poquito debatido. También quiero hablar acerca del hecho de que el término mujer es una construcción social, ¿cierto? Eh, digamos que no es un asunto de que quien nace con una vagina, entonces es una mujer. Y sin embargo, también aquí quiero detenerme con algo. Diani nos está preguntando de quién el poema. El poema Diani es de Cristina Rossi. Cristina Rossi Peri, perdón, no sé, se me había olvidado decirles, es una poeta uruguaya. Ahí te dejo el datico. Bueno, y hay una filósofa que se llama Judith Butler, no sé cómo se pronuncia, yo no soy buena con estas cosas, y ella dice pues que la construcción del género mujer implica también como dos conceptos cosificados y naturalizados, que son el sexo y el género, ¿cierto? Y pues que como son susceptibles de ser modificados todo el tiempo, pues digamos que no podemos pensar entonces que el sexo es algo natural. En ese sentido, pienso que hay, digamos, una dimensión histórica que también nos lleva a pensar el hecho de la identidad, como lo nombraba Miguel ahorita, y es algo que pues me hace bastante ruido, y es el hecho de que el patriarcado, digamos, ha concebido un montón de prácticas y discursos en donde las mujeres, bueno, yo hablo desde este lugar porque es el cuerpo que habito,
pero digamos que han configurado unas prácticas y unos discursos bajo una lógica de la inferioridad. Entonces, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres han sido sometidos a las miradas, ¿cuál es la palabra? Escrutadoras, por ejemplo, de las ciencias, mucho más que el cuerpo masculino. Pues los cuerpos de las mujeres, a mi parecer, están amputados, reprimidos y alterados como por un orden social que ha sido fabricado de una manera muy cuidadosa, de acuerdo con una técnica como de fuerzas y cuerpos, y ya Foucault pues también hablará de esto en Vigilar y Castigar y en otros de sus textos frente al disciplinamiento de los cuerpos. Bajo esta lógica de inferioridad, pues creo que hay espacios y formas que se pueden mediar por el control, y no solamente como por los cuerpos, sino también de las identidades, que fue un poco lo que nombró Miguel. Y es que se evidencia por completo el carácter opresivo del patriarcado, naturalizando las desigualdades y las violencias. Entonces, hay algo que también quiero que discutamos un poco, y es el tema del poder, pues que se convierte justamente en la materia prima de la dominación en pro del sentimiento de inferioridad del dominado, que en este caso pues son los cuerpos de las mujeres, a mi parecer. Quería decir eso y más adelante les digo otra cosa. Muchas gracias, Laura. Qué bacano. Pues sí, yo creo que nos vas a retornar mucho a un asunto que suele surgir acá en esas conversaciones, y es el tema de lo biopolítico, ¿cierto? Como un elemento fundamental en todo esto, y que justamente en lo que yo le comentaba a Gustavo y lo que le comentaba también a Jonathan, el punto de partida para propiciar este encuentro es justamente que nos demos a la posibilidad de mirar otras nociones de eso que se nombra todo el tiempo como patriarcado, ¿cierto? Todo el tiempo la gente dice, el patriarcado, no sé qué, es como cuando decimos el sistema, ¿no? Entonces ya luego el sistema, ¿qué es el sistema y qué es eso que construye? Ahorita el patriarcado también, y me parece muy bacano que estén tomando como diferentes perfiles para abordar. Muchas gracias. Jonathan, somos tuyos. Ah, no me diga eso, que usted no sabe cómo los voy a usar. En mi caso tengo un conflicto con el título de esta conversación, porque es los cuerpos del patriarcado, y yo pienso que el cuerpo no es del patriarcado. Yo pienso que el cuerpo ha sido de todos los discursos que se hayan podido elaborar. Entonces puede ser el patriarcado, si impera el feminismo, será el feminismo, si impera lo médico, entonces será lo médico, si impera el capitalismo, será el capitalismo. Y el cuerpo será entonces, yo esta es una de las conclusiones que traigo leyendo como varias cosas, es que el cuerpo siempre será la víctima de la palabra, siempre, independientemente del discurso que impere, será el cuerpo el que sufra las consecuencias de la palabra creada por el humano. Entonces, para esto, yo me remití como a varios textos. Me remití a Genealogía de la Moral, de parte de Nietzsche. También me remití a Biopolítica, Sujeto y Poder, de Foucault. Historia de la Locura, también de Foucault. Y al Seminario 4 de Lacan, que es el objeto. Pues, es algo pues que... Eres tu objeto. El Seminario 4 de Lacan es tu objeto. Sí, es algo que le estaba dando como duro esta cuarentena. Entonces, me parece muy interesante empezar a abordar primero los conceptos de qué es lo bueno y lo malo, porque desde ahí se desplegan un montón de dinámicas que han regido en nuestros cuerpos. Entonces, antes se concebía, o bueno, etimológicamente hablando, la palabra bueno y la palabra malo nos hacían referencias a un hombre simple y vulgar, diciendo que eso era lo malo, y a un hombre de rango superior, noble y poderoso, diciendo que eso era lo bueno. Creo que ese texto de Nietzsche de Genealogía de la Moral fue uno de los precursores que lastimosamente, pues dada su interpretación, promovió el movimiento nazi pues en algún momento. Pero cada quien interpreta como quiera pues las palabras que se les dan. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con eso de que se haya promovido el nazismo a partir de Nietzsche. No lo considero así. Entonces Nietzsche va a decir que hubo una extrapolación de términos, y aquí es donde entro en discordancia con
que sea el patriarcado el que nos mueve, ¿no? Yo pienso que es el discurso religioso el que más nos ha afectado a hombres y mujeres, ¿sí? Estas personas de lo religioso, hablando desde el cristianismo, y también Schopenhauer le da súper duro al cristianismo y al Corán, van a extrapolar esos términos y entonces van a llevar al humano, al hombre, a considerar que debe ser víctima de represalias. Entonces, será bueno aquel que padezca enfermedades, será bueno aquel que se entregue a las carencias, será bueno aquel que sea pobre. Y pues en esa lógica, eso implica una hostilidad frente a los sentidos, porque entonces se considerará el cuerpo como el origen del pecado. Eso me parece una conclusión de lo religioso nefasta para la humanidad. Se crea la idea del más allá y entonces desvalorizamos el acá. Desvalorizamos nuestro cuerpo, desvalorizamos nuestras experiencias, desvalorizamos nuestras sensaciones, por decir que entonces esto de experimentar, de tocar, de ver, de oír, de ir y encontrarme con el otro, sea un pecado. Eso me parece nefasto, pues, para la humanidad en general. Pero entonces, ¿cómo se transmite esa idea de que el cuerpo sea un portador del pecado? Y aquí entraría Lacan y Foucault a decir que el cuerpo es víctima o receptor también de las disciplinas y del símbolo. Entonces nosotros estamos disciplinados por sea la política, sea el discurso religioso, sea el discurso policial, sea el discurso médico, sea el discurso sanitario, que son lógicas que inscriben a nuestros cuerpos en una forma de desarrollarlos y de concebirlos en nuestras mentes, porque nosotros no llegamos con un cuerpo al mundo, nosotros nos creamos un cuerpo, ¿cierto? A medida de que esa imagen especular con el otro, pues me va diciendo cuándo estoy completo, cuándo estoy incompleto, qué es lo bueno o lo correcto. Todas estas disciplinas, todas estas áreas caen sobre nuestros cuerpos a decirnos cómo debemos de vivir nuestros cuerpos. Y entonces dirá Nietzsche que la memoria se graba con fuego en nuestros cuerpos. ¿Y cómo es que se graba esa memoria a fuego? Pues obviamente a través del castigo, de la penitencia. En Vigilar y Castigar también aparece esto con respecto a los suplicios que pasan de ser un suplicio en el cuerpo a ser un suplicio en el alma, y entonces ahora nos vemos trabajando pegados de un computador por horas y horas y horas interminables. Es más, ni siquiera trabajando, a veces nos vemos esclavizados a objetos tecnológicos por horas y horas, sin necesidad de vivir nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces pienso que es más allá del patriarcado, que considero que ha sido uno de los discursos pues, que también ha dado duro en la humanidad, es el discurso religioso el que nos ha envuelto en una discordia entre la humanidad. Entonces yo me pensaba, estas personas que se nombraron sacerdotes, ¿cómo se privan de la experiencia del otro? ¿Cómo será ese sentimiento de, yo podría nombrarlo como envidia, de que el otro esté viviendo su sexualidad y de que el otro esté viviendo lo que ellos nombran pecado y que ellos se inscriban a través de una culpa en el no poder hacer eso? Y su discurso religioso entonces se une a el discurso burgués, y comienzan a elaborar unas lógicas en las cuales se inscriben lo que es la razón y la sin razón, en cómo entonces las ideas de vivir una sexualidad desbordada, una sexualidad fogosa, sería un pecado y estaría inscrito en la locura. Eso me parece pues algo que la religión convirtió en algo, no sé,
nefasto para la humanidad. Sigo utilizando esa palabra porque me encanta referirme a la religión como algo nefasto. Entonces, es esto. Ahora, ¿cómo es que se crean esas instituciones y esas lógicas para poder controlar nuestros cuerpos? Eso que acabaste de decir tiene que ver con el concepto de normal, de la normalización de algo y de la naturalidad de algo. Cuando, pues, de la forma en la que en las sociedades algo se categoriza como natural, como normal, como ordinario, digámoslo así. Pues me imagino que eso tiene que ver. Así es, Miguel, pero y entonces yo me preguntaba quiénes fueron los que dijeron en algún momento esto es normal y anormal. Y entonces veo esa unión entre el discurso religioso y el discurso burgués para decir qué es lo normal, qué es lo socialmente correcto y qué está enmarcado dentro de la sinrazón. Entonces, la sinrazón se enmarcó solamente por un discurso capital. Es que yo, la verdad, desde mi postura, yo no pienso que el patriarcado sea el cáncer de la humanidad. Yo pienso que el capitalismo y la forma en que se ha usado el capitalismo es el cáncer de la humanidad. En esas lógicas del consumir, en esas lógicas de, entonces, esto me recuerda una anécdota por allá cuando tenía como 12, 13 años, que mi abuelo me decía, es que el que se deja romper la oreja, se deja romper el culo. Y yo, fue madre, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces, los aretes y los accesorios en el cuerpo solamente los podían usar las mujeres, porque si te rompes la oreja, pues entonces ya no sos un hombre. Esas lógicas se instauraron a partir del orden moral religioso y el orden burgués de poder cuidar sus patrimonios, porque entonces si alguien era un libertino que le gustase entonces estar con distintas mujeres y la poligamia y todas estas cosas y el alcohol, entonces derrochaba nuestros bienes materiales, pues entonces yo tenía que enmarcarlo en la sinrazón para poderlo aislar y así poder conservar mi patrimonio. Entonces siento que el cuerpo ha sido víctima de todos estos discursos y siempre será víctima de cualquier discurso pues que entremos, en el que entremos, ¿cierto? Pensaría que entonces también el cuerpo, a través de todas estas lógicas, llega a un punto en el que se forma, en el que se deforma, en el que se contiene, en el que se explota, en el que se castiga y en el que se clasifica. Y en esa lógica nosotros entramos en que el cuerpo tiene que ser enmarcado necesariamente en la razón. Y no podemos negar que el cuerpo no es de la razón, el cuerpo es de la sensación, del sentimiento. Y esa división ha creado entonces grandes dilemas en el hombre. Yo pienso que eso es un error mío en la utilización del lenguaje, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra el hombre para referirnos a la humanidad y eso es muy excluyente. Entonces quiero corregir ahí esto. Y yo pienso que el humano en general está enmarcado en las lógicas que el otro me dijo, pero no se ha tomado el tiempo y tampoco el discurso imperante ha promovido el tiempo para construirnos nuestros propios cuerpos y saber qué es eso de ser un hombre y saber qué es eso de llegar al mundo y tener un pene o tener una vagina, saber qué es eso de la carencia de los senos o simplemente la carencia de un pene. Saber qué es eso de que la mujer no existe en el discurso psicoanalítico. Esos tipos de cuadrículas nos han dicho cómo vivir nuestros cuerpos, que es algo con lo que yo totalmente peleo. Y yo, bueno, esto ya hace parte como de las conclusiones, pero lo diría de una vez, y es que yo invito a las personas siempre a que se salgan de los ismos, sea el machismo, sea el feminismo, sea el capitalismo, sea, no sé, o sea, todo lo que tenga que ver con el ismo, el movimiento social, siempre voy a invitar a que se salgan de ellos para construirse y después mirar a dónde es que se quieren inscribir. Porque si no,
Entonces lo que va a pasar, y aquí retomando de pronto un poquito a Freud, en psicología de las masas, quien retomaba Le Bon, es que en realidad nos perdemos en la masa, nos perdemos en esos movimientos humanos que son masivos y que pues en realidad simplemente nos llevan por un desfiladero que al fin y al cabo no sabemos si es por donde nos queremos suicidar o no, porque pues en todo momento nos estamos suicidando. Pero esa es como mi invitación frente a cómo es que se debe de vivir el cuerpo, por lo menos esto es lo que estoy intentando yo desde lo personal. Entonces voy a traer unas conclusiones, pero pienso que tenemos muchas cositas acá para conversar antes de, no sé, le doy la palabra, no sé a quién, a los moderadores, ¿o qué? Moderadores. Führer. Yo quería decir algo, chimba. Ah, perdón, no, chimba no, bien, muy bacano, me alegra. Me alegra pues como pues tener este encuentro, que haya llegado gente, contarles que nos proyectamos, ¿cierto? Nos proyectamos a muchos años, desde la fe, ¿cierto? Desde la fe que el Gabo nombraba ahorita, pero es importante la proyección y la constancia, ¿cierto? Porque según Heidegger, siempre somos seres en constante proyección, y nosotros, los encuentros del sábado, también nos proyectamos, ¿cierto? Y tenemos claro que somos seres para la muerte, ¿cierto? Me gustó lo de Miguel, pues empezando de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y lo que hizo fue como muy táctico, ¿cierto? Porque empezó a hablar del feminismo, pues a nombrar desde el feminismo el machismo. Entonces yo me pregunté, y yo entonces, ¿cómo desde un discurso machista se identifica el patriarcado? Entonces me respondí automáticamente, como que, pues es como decir que piensa un uribista del uribismo, pero de más que dentro del uribismo también deben haber como sus críticos, pues esos sujetos que no creen del todo. Por ejemplo, yo diría que yo me inscribo en un discurso machista, y yo creo que casi todos los que estamos acá, sino que no lo admitimos. Porque es que el lenguaje tiene muchas características machistas y que aluden al poder. Lo de, por ejemplo, lo que Rincón nombraba ahorita, ¿cierto? De referir el hombre como pues a mujer y a hombre. Yo creo que el Gabo no está completamente de acuerdo con que el lenguaje sea opresor y machista, pero es mi posición, ¿cierto? Bueno, y me gustó también el asunto del mercado que este Miguel retomaba, y de los publicistas y del arte, porque han sido los que han perpetuado también de alguna u otra manera la imagen del sujeto hombre del cuerpo, ¿cierto? La imagen del cuerpo del sujeto hombre, la imagen de la mujer trasquilada o amputada que Laura mencionaba ahorita, ¿cierto? Entonces quería como pensar, a modo de pregunta, desde los machismos transgresores o los machistas transgresores, como somos nosotros, pues yo, por ejemplo, cómo pensamos, por ejemplo, el patriarcado, ¿cierto? ¿Cómo se piensa desde un machismo poco ortodoxo el patriarcado, ¿cierto? Que nos ha dado ciertos beneficios, pero aquí entro como que, bueno, sí, nos ha dado beneficios, pero a nuestro cuerpo también lo amputan, ¿cierto? A nuestro cuerpo también le ponen exigencias. Los publicistas, la gente del mercado, del comercio, la religión también ha instituido un tipo de cuerpo para hombres, ¿cierto? Un tipo de funciones para el cuerpo que habita un sujeto con pene o con falo. Entonces, como que también hemos sufrido, ¿cierto? Que no se note tanto, pues no sé, pero de que los hay, ¿cierto? Me gustó lo que Laura comentaba, ¿cierto? Lo del cuerpo, el sexo y el género en Judith Butler, y en esta otra que se me fue el nombre, ¿cierto? Yo toda esta semana pasé como profundizando en el asunto del género, ¿cierto? Pero la verdad poco entendí, ¿cierto? Y me gusta
porque es algo que retomamos el encuentro pasado, ¿cierto? Sobre el sexo como algo que es natural, ¿cierto? Como lo que se nos vende como algo natural. Y como que, pues todos estos discursos de poder, toda esta lectura de Foucault, lo que nos lleva es a transgredir el amo, ¿cierto? Eso ya lo hicieron en el romanticismo, ¿cierto? Con el asunto de la Revolución Francesa, ¿cierto? Yo creo que hay que abolir el amo en el lenguaje, el amo en el discurso y propiciar una creación, ¿cierto? Un constructo de lo que hablaba también Rincón, de poder, como, aló, eh, sigo hablando, o alguien va. Sí, Sí, dale, estoy dale. escuchando, Tavo. Eh, ¿En qué iba? Ya me perdí. Que hay que renunciar al amo desde el discurso. Ah, sí, que hay que renunciar al amo y propiciar una personalidad creadora en el cuerpo, en el lenguaje, y, y me voy ya como a Rincón, ¿cierto? Eh, que, Antes, que- antes de que pasen a Jonathan, yo quisiera agregar algo. sí, Y es que, digamos que cuando a nosotros nos convocan para conversar sobre los cuerpos del patriarcado, pues digamos que es como inevitable pensar en los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Y tal vez de pronto queda un poco por fuera esto otro de cuerpos diversos, con identidades diferentes, con géneros diferentes, las disidencias también, ¿cierto? Que se salen como modelo. Es que, claro, ustedes ya lo nombraron, es que se han construido como unos paradigmas, digamos, deterministas que definen lo que debe ser un hombre o una mujer según su fisiología, ¿cierto? Y eso refuerza, digamos, esta asociación entre lo natural con el cuerpo y cómo se debe, digamos, habitar ese cuerpo. Pero ¿cuál es el asunto? Que así como dijo Jonathan con Foucault, es que claro, ahí entran todas estas instituciones, sea la religión, sea lo que sea, entran todas estas instituciones a negar un poco como esta autodeterminación que podemos tener sobre nuestros propios cuerpos, como que se nos arrebata también esta posibilidad de crear o de pensar cómo podemos habitar nuestro cuerpo sin que haya, digamos, un orden establecido, ¿cierto? A mí me parece como también muy interesante pensar el género como un referente simbólico y es que antecede como al género imaginario, o sea, el cuerpo termina siendo un producto de lo que cada persona imagina. Y en ese sentido, estos órdenes vienen a ponernos otra vez el pie encima. eh, eso es un Entonces, gallo. dime, sí, Que, sí, pero eso es- también es interesante como pensar qué tipos de cuerpos son aceptados o no. Y es que, por ejemplo, acá no hemos hablado de los cuerpos, digamos, anormales, que deben ser amputados, silenciados, rechazados, estigmatizados, ¿cierto? Estos cuerpos que probablemente no son, voy a nombrarlo así, pero como que no son para la vida, cuerpos diferentes que, digamos, son un poquito, generan escozor cuando se ven porque no estamos acostumbrados a esto, que no es normal, ¿cierto? Ahorita lo nombraban ustedes y es lo normal y lo que no lo es, y estos cuerpos también nos invitan a pensar eso, ¿cierto? Que también hay unas prácticas alrededor de estos otros cuerpos que quieren ser silenciados o satanizados, y que tal vez no lo hemos pensado, que si bien estamos hablando en el marco del patriarcado, hay unos ismos importantes, creo que de abordar, también hay eso otro que hace parte de los cuerpos del patriarcado, que no son solamente los cuerpos de los varones o las hembras, o de las mujeres o de los hombres, ¿cierto? Que también creo que es importante como que lo pensemos. Y bueno, yo igual que Jonathan, también apelo un montón a lo individual, claro que sí, pero estoy de acuerdo con Diana, que nos pone en el chat que estos sismos también han posibilitado un montón de avances en el mundo y que pues no por eso se pueden desconocer, tampoco estoy diciendo que ustedes los estén desconociendo, pero que sí es importante darles también como ese lugar, porque claro, tú puedes inscribirte en un discurso o identificarte desde ahí, pero también hay un movimiento individual que funciona dentro del colectivo y que no puede dejarse perder, así lo Es que siento también. esos son como movimientos dialécticos, movimientos, los movimientos, los sismos que estamos diciendo que son puros movimientos ideológicos, realmente tienen la función tienen la función principal ¿cómo se dice? De aglomerar y también de
de estandarizar y de homogeneizar un pensamiento en específico, o un sistema de conocimiento, o una práctica social específica que va pues que está inspirado o en un mundo, en una utopía, en un mundo utópico, un pensamiento utópico, en una ansia de conocimiento, o en una reivindicación social, o una visualización de condiciones sociales, ya sea de un individuo, o bueno, no es de un individuo realmente. Bueno, sí, sí es de un individuo, porque muchas veces este tipo de movimientos ideológicos se basan en una figura personalista, o en un caso específico, o en un mártir, por ejemplo. Pues trata, sí, esos son como el fin de las ideologías. Y hablando de lo natural, o pues la natural como construcción social, pues comparto una reflexión que acabo de escribir, y fue algo que se me ocurrió, que hay que mirar lo natural como una construcción social, pero como toda construcción social también tiene un ámbito pragmático frente a un sistema, o frente a una necesidad. Y también es instrumental porque pues, se usa como medio para poder llegar a un fin específico, o como medio para poder entrar en una dinámica institucional, o una dinámica, ¿cómo se dice? Una dinámica sistemática específica. Eso yo lo social, yo lo junto siempre alrededor de juegos de intereses. La sociedad el fundamento de la sociedad son juegos de intereses entre colectivos y también entre individuos. Prácticas de poder, o sea, formas en las cuales uno ejerce poder, porque sin importar cuál sea la constitución jerárquica de una sociedad, o la constitución política de una sociedad, siempre va a haber una forma de ejercer poder sobre otra persona. Aunque tú seas el último en la cadena, siempre va a haber una forma de ejercer poder. Entonces, la sociedad siempre está, pues, o al menos lo natural, la concepción de natural, siempre está relacionada con las categorías de, ay Dios, espérate que se me perdió, con las prácticas de poder, también con las capas de ejercicio de poder, porque dependiendo del lugar donde se esté, hay una forma de ejercer poder. Y sí, pues en general es como eso. Así como para sintetizar, lo natural está relacionado con la forma en que las sociedades ejercen y también gestionan el poder político. De hecho, entrando a lo que decía Jonathan, la naturalización está relacionada con la forma en la que percibimos nuestro cuerpo. Y la forma en la que percibimos nuestro cuerpo condiciona las categorías, las formas de categorizar las experiencias, las ideas y la autopercepción. La experiencia, las ideas y la autopercepción son la base de una moral social, porque dependiendo de esas categorías, hacen hacen que se generen pautas relacionados entre nosotros, y también es parte esencial, pues, como es parte de la relación de nosotros, es parte esencial y germinal
de un sistema político, económico y estatal. Pues, Sabes que con lo que menciona Miguel del tema de lo político, pues claro, llevaba un rato largo tratando de aunar un poco las ideas que se han conjugado o que se han manifestado en el conversatorio. Y Miguel me remite a esa referencia de lo del zoopoliticón, ¿no? Pues, y que justamente Aristóteles habla de una segunda naturaleza, ¿cierto? Esa segunda naturaleza es lo que viene a ser la naturaleza humana, es decir, no hay tal cosa como la naturaleza humana, ¿sí? Lo que acaba también un poco de decir Miguel, eso es siempre una construcción, así como decía al principio Laura con respecto a, que me parecía muy curioso, que ella lo nombrara como mujer no es porque nazca, sino que es una construcción social. Claro, es que todo lo que sea nombrado por el ser humano es una construcción social. Sí, de hecho, es que nuestro lenguaje es una cosa muy reciente, pues uno, bueno, reciente que ponele desarrollado como lenguaje, ¿cuánto puede tener, me ayudará Miguel? 10.000 años antes de que, ¿cierto? O sea, eso es muy poquito tiempo, y además que la comunicación era, o el lenguaje era una cosa súper básica, muy parecida a de los otros animales. Luego, mucho más adelante, nace la posibilidad de expresar ideas, luego nace la mentira, luego nace el discurso. O sea, el discurso no lleva un carajo, el discurso se nace como con los grandes corrientes del pensamiento, pues viene en Occidente, viene en Oriente, pero el discurso es un vestigio muy joven dentro del lenguaje. Entonces, claro, todo lo que se nombra es hoy por hoy. Puede ser que hace 8.000 años decir mujer, si es que se decía mujer en alguna parte, en cualquier lengua, sí estuviera relacionado con la hembra de la especie. Pero hoy, claro, hoy el desarrollo del lenguaje y el discurso nos ha dejado esa estela o ese tufillo dialéctico en cada palabra que utilicemos. igual, yo lo que estaba tratando de decir es que siempre está condicionado a las dinámicas sociales, a cómo Claro. Pues, por ejemplo, una mujer, el concepto de mujer está condicionado por cuál es la utilidad de una mujer en una sociedad, cuáles son, Sí, total. cuál es la función que cumple en la forma de distribuir el poder, en la forma de mantener el poder y gestionar el poder. Claro, pero por ejemplo ahí yo tenía una pregunta que surgió desde ahora, tanto con la intervención de Laura como Jonathan, que es, bueno, finalmente, ¿qué es el poder? O sea, ¿qué hace que tengamos o que no tengamos poder? Hay una cantidad de características. Yo también, y para ya seguir dándole paso a ustedes, porque sé que tienen, por ejemplo, tanto Miguel como Laura y Jonathan, varias cosas que abordar ahí, y Gustavo, que ahorita pues lo interrumpimos y ya le usurpamos su participación en este momento, pero bueno, que me pareció muy curioso este tema de la religión, porque por ejemplo, cuando uno se pone a leer el tema del capital que lo propone Rosa Luxemburgo, ella habla del capital como una religión. O sea, como que no hay diferencia entre que vos vayas y hagas un ritual de producción durante 12 horas a que vayas a rezar 1 hora, 2 horas, 3 horas y bailes y cantes que es tambores. Además que tenés una expectativa de que hay un ideal de bienestar, ¿cierto? La gente que va en las tribus y canta o que va a la iglesia y hace todos sus rituales religiosos tiene una expectativa, sea para la cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre que usted vaya y le cante a la lluvia para que tener una buena cosecha a que usted vaya y trabaje 8 horas diarias para tener alimento a fin de mes? O sea, es la misma. Entonces, Rosa Luxemburgo, me parece muy bacano que digas como el tema del capital, porque de una me remite a esta historia de capital de Rosa Luxemburgo. También me hizo huella el tema de la religión en el sentido de la iglesia, porque uno de los hechos interesantes de las iglesias y de esas cismas es que justamente se han diferenciado mucho lo que es la religión como fenómeno espiritual y lo que es la religión como fenómeno social, ¿cierto? Digamos que en lo espiritual es eso, es un tema de la manera en que el sujeto que se inscribe a una religión, sea de manera voluntaria, porque simplemente pues le tocó y nació ahí, no tuvo posibilidades para salir, si no le dio la gana, pues es más un acto de cosmovisión y cosmogonía, es decir, de dónde vengo y para dónde voy después de, ¿cierto? Pero la otra parte es la institución que ya habla del dogma. Me dio mucha risa que esta semana Gustavo publicó, creo que
creo que en WhatsApp o en Instagram, no sé, una fotico de una cosa de mascota que se llamaba Dogma. ¿Y será que lo habrán hecho a propósito o habrá sido una casualidad que le hayan puesto Dogma a una cosa de mascotas y Gustavo ponía como el Dogmas para adiestrar a los perros? Entonces quería como tocar ese tema, ¿cierto? Y que gracias a Miguel, pues ya no tengo que enredarme tanto porque justamente va y para concluir también un poco con lo que mencionaba Laura, de que este tema remite directamente a los cuerpos del hombre y de la mujer, para mí justamente no. Para mí justamente el tema trasciende lo humano, ¿sí? El tema del patriarcado, incluso el tema del matriarcado, trasciende a nuestra especie. Como decía al principio, es un asunto prestado, es también un asunto que hemos aprendido en la interacción con otras especies desde mucho antes incluso del lenguaje que conocemos hoy por hoy como lenguaje. Y que entonces sí, porque de hecho el capital no produce el patriarcado produce el capital. ¿Sí? La forma en que se instituyen o se dan los grandes imperios, alguna vez lo habíamos hablado, creo que justamente en el texto de Poética de la Industrialización, es que, claro, como hablamos al principio, hay todas unas disposiciones biológicas que son las más cómodas en un momento, que no se han dado los suficientes desarrollos dialécticos, lingüísticos y cognitivos para otras herramientas y otras estrategias de manutención y desarrollo de los grupos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nace un imperio como el Imperio Romano? Pues claro, una gente que iba por ahí se dan cuenta de que no es suficiente lo que tienen y tiene que expandirse. Ahora, lo que pasa es que las mujeres pues tienen como condición biológica el cargar con un bebé para reproducir a la especie durante tanto tiempo. El macho no. Entonces ahí es donde el patriarcado, como una condición previa al lenguaje, pues se refuerza. Porque claro, entonces las mujeres están aquí reproduciendo a la especie y también porque otro papel de la mujer ha sido reproducir la cultura, aunque luego el psicoanálisis diga que es la función paterna, aunque tiene mucho sentido porque padre viene de patria, ¿cierto? Que es un coso en sí femenino, o sea, la patria es femenina, el patrón tiene un origen femenino, el patriarcado tiene un origen femenino, ¿cierto? Desde el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, pues estas mujeres están ahí y el patriarcado, que no atiende solamente a la condición biológica del hombre o la mujer, sino sencillamente a la condición biológica que tiene la especie, pues entonces la mujer está reproduciendo y el hombre va a conseguir recursos y a expandirse, ¿cierto? Y así, de alguna manera, es que se instauran todas las comunidades pues, que se establecen en un lugar, porque el matriarcado en las otras especies, por ejemplo en las hienas, o en las comunidades humanas es común sobre todo en o comunidades muy cerradas y muy pequeñas, ¿cierto? Hablamos en términos tradicionales, creo que ahorita hay unos movimientos que promueven el patriarcado con más fuerza, o bien en tribus nómadas. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, vos sos nómada, tenés que preocuparte por reproducir tu cultura, digamos, desde la tradición oral y también reproducir tu especie, porque los recursos se van a estar dando en los diferentes lugares. Entonces quería como que también compartir todo eso para decir cuál era la propuesta junto a las que traen ustedes, que yo me pensé en el instante en el que pues, pensé en este tema de los cuerpos del patriarcado, y por eso diría que, claro, comparto la idea de que somos, me pareció muy brutal lo que dice Jonathan, de que somos, de que el cuerpo es la víctima de todos los discursos, totalmente. Pero creo que sí hay una, sonará, si vuelvo, insisto, suena paradójico y es chistoso. Tenemos una gran madre que es el patriarcado. Bravo, vos que estás hablando de la sociedad romana, yo también, como, como ejercicio para prepararme para esta conversación, investigué sobre los roles romanos y me di cuenta que en la sociedad romana, a ver, los derechos que tenía una población están directamente relacionados con su posición en la sociedad romana. Entonces, si una mujer, a ver, no solo con su posición, sino con lo que el individuo
como sujeto de derecho puede dar al Estado romano, y el Estado romano, como justo, como un ente justo, puede devolverle en su misma proporción. Entonces, la mujer, como era es la encargada de mantener la sociedad romana, de ser el cimiento de la sociedad romana, pero como cimiento tiene que ser protegida, tiene que ser guardada, y tiene que ser, ¿cómo se dice? Eh, Escudriñada, pues como formada muy rígidamente para que pueda soportar como su función como soporte de la sociedad. Mientras que el hombre, y por ende, recibe esos mismos derechos en la sociedad romana, los derechos a estar protegida, a, eh, a cuidar de sus hijos, a mantener, a mantener las costumbres romanas, a criar ciudadanos romanos, efectivamente. Y sus derechos estaban enmarcados en eso, en la casa, en el cuidado, en la educación, en la creación de la moral, pues bueno, no en la creación, en, en esparcir la moral por toda la ciudad. Mientras que el hombre eh, tenía la función de expandir, de volver grande, de ejercer como poder subyugante de la cultura romana frente a otras culturas. ¿Cómo se dice? Como sujeto que ejerce poder subyugante, tiene también derechos para subyugar. Pues no sé si me explico, es que hay como una relación entre la funcionalidad en la sociedad, lo que yo estaba diciendo al principio, la configuración en la que se ejerce el poder y también se mantiene el poder. Porque, a ver, hablando de lo que estás diciendo de qué es el poder, para mí el poder es la capacidad organizativa de una sociedad. Es una sociedad, mientras más organizada, más junta, y mientras más, digamos, homogénea, más poderosa es. Pero el poder tiene intriángulis, esa cosa, pues Es un sus asunto dinámicas intrincado. interiores. Sí, sus dinámicas interiores que también requieren una Es que a ver, sí, quisiera como para también darle paso a Laura y a Rincón, para que nos quedemos vos y yo como con la palabra, pero creo que a lo que apunta Miguel es a que tiene como un contrapeso, es decir, claro, a vos te dan un poder, posibilidad, ¿cierto?, de hacer, claro, entonces el hombre brinda unas posibilidades, la mujer brinda otras posibilidades, se les dan unos derechos, pero también esos derechos implican unas obligaciones, claro, entonces el hombre tiene que hacer esto y esto, y a ambos se les da pues una serie, ya no digamos de derechos y deberes, sino de privilegios. ¿Qué sucede? Y ahí es donde ya, por ejemplo, se vuelve un tema ya no de patriarcado, ya no de capitalismo, porque el capitalismo o el patriarcado para mí no son un tema de hombre o mujer, sino simplemente de política y posibilidad, pero sí aparece algo como el machismo, porque claro, ¿qué considera la gente más importante? Pues lo que es más vistoso, que la vaya y se mate y se den la madre, y en cambio pues la mujer que está ahí pues, criando, pues parece que no es tan importante, aunque sea el sostén de la sociedad, es menos tangible. Entonces ahí es donde por ahí puede ser que nazcan cosas como ya sí, el machismo, ¿cierto? Como tal. Pero quisiera darle paso a, primero preguntarle a Miguel si más o menos iba por ahí, sí o no, y ya darle paso pues a Laura o a Rincón para que puedan avanzar en sus anotaciones. Miguel está con la boca llena, entonces de Laura. O Gustavo que lo hemos tenido por allá.
que está con la boca llena. Yo Hágale, quisiera Laura. decir algo, agregar algo, quisiera agregar algo frente a eso que están diciendo, y es que, bueno, hace rato hablamos de esto y se pasó, pero es que Miguel también habló de unas formas de disponer los cuerpos, pero también es entender que no hay, digamos, como sucesos estáticos, unitarios frente a la identidad, porque los cuerpos son un devenir, ¿cierto? Los cuerpos están siendo todo el tiempo, no son cuerpos estáticos. En ese sentido, pienso que no es ni siquiera como buscar una identidad como tal, o el origen de esa identidad como tal, ¿cierto? Otro punto que quería tocar, y tal vez ustedes me pueden como dar 3 cachetadas en la cara por esto, pero yo no soy lacaniana ni mucho menos, pero también esta señora Butler retoma a Lacan para sugerir que, pues si bien el género está en una constante construcción, entonces eso significa que el género nunca está completamente terminado, ¿cierto? Es decir, si para Lacan el sujeto es una estructura lingüística que se está formando, pienso yo entonces que yo que sí estoy inscrita en unismo, es que la tarea del feminismo sería estudiar las prácticas discursivas que justamente legitiman el género y que nuestro vocabulario, el lenguaje, disfraza en muchas ocasiones, ¿cierto? A esto me refiero, es como que es posible entonces subvertir o transformar mediante nuevas significaciones a partir de diferentes actos la heterosexualidad normativa que violenta los cuerpos, ¿cierto? Y bueno, ahí ustedes como que tienen más terreno que yo frente a Lacan, entonces bueno, como que para que lo debatamos también. Y frente al hecho del poder, y es que pienso que hay unas prácticas o moldeamientos a los que los cuerpos se someten y que implican unas cargas simbólicas creadoras como de diferentes formas de vida, ¿cierto? Si se puede nombrar así. Y hay una influencia directa en cómo nos asumimos y cómo asumimos el cuerpo y cómo asumimos la identidad y cómo asumimos la forma en la que habitamos el mundo también. Pienso que es como también este poder se instaura como en ese asunto de te estás preparando para ser apto para esta otra situación, ¿cierto? Entonces a las mujeres nos preparan para ser aptas, para casarnos y tener una familia. Y a los hombres probablemente, entre muchas otras cosas, los preparan para estar en el mundo exterior, para trabajar y ser los hombres fuertes que producen, ¿cierto? Entonces como un montón de dinámicas en las que el poder aparece también frente a hay, digamos, como una entrega de estos cuerpos frente a lo que el otro espera, y yo no voy a decir frente a lo que el sistema espera, porque ya acá hablamos de que eso es un concepto bastante amplio, sino que es como entregar el cuerpo a lo que el otro espera, y a veces se vuelve un poco difuso entender qué es lo que cada persona quiere asumir frente a cómo vivenciar su cuerpo, cómo habitarlo. No sé, ahí voy. Frente a sus discusiones lacanianas, que la verdad por estos días me han rondado mucho la cabeza y me tienen No un le pare bolas, poquito mal. Lacan era un dramático y Foucault decía que era el charlatán de Viena. este era un payaso ahí. Por eso, Ha sido más la fama. Antes de pasar al circo, recordé un fragmento, por aquí tengo de un texto de Simón de Beauvoir que se llama El poder de las cosas. Gabo, no se te escuchó bien. No se Una te parte que es la economía de los cuidados. Entonces, ¿ya me escuchan? ¿Cómo es Sí. el texto? El texto, yo no escuché bien el nombre del texto. Sé que es de Simón de Beauvoir. Wow. Se llama Hola. la Gabo y está teniendo abandonó la no. cultura. Me Creo que está teniendo reconfirman problemas una, me técnicos. afirme. ¿No me están escuchando? Gabo, estás teniendo problemas de conexión, ¿no? Se te escucha robótico, sí, no te escuchamos. tecnológico. No, entonces sigan hablando ustedes y ahorita si hay espacio, pues yo comento este asunto de Simón de Beauvoir. Yo quisiera seguir tirando un poquito la religión, ¿cierto? Y es porque
me hago una pregunta con todo lo que ustedes están conversando y es, ¿dónde está escrito? Y de pronto si alguien aquí dentro del público, o Laura, tienes alguna referencia, ¿dónde está escrito que el hombre tiene poder sobre la mujer? Yo encuentro esa referencia solamente en posturas eclesiásticas. Y las encuentro... Parce, pero es que justamente de hecho tiene parce, Ay, perdón, pero Gabo, para mí ahí tiene... interrumpí. Dale, no, yo sé que el problema es que el internet me traicionó y el internet es el otro. Yo dependo del internet. No, es que pienso que justamente ese debate frente a dónde están inscritos esos discursos o de dónde sale o quién dice eso, es que, bueno, por lo menos en esta sociedad nuestra es que hay un referente muy grandioso y es que nada más vayan a mirar a Jesús y Jesús tiene mera chocolatina, Jesús es re perfecto, ¿cierto? Entonces también hay como un montón de dinámicas frente a ese cuerpo idealizado de hombres y mujeres. Por ejemplo, la Virgen María es súper santa, es súper buena con todo, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo que es lo único que hay, pero sí creo que es un referente grande frente a cómo están construidos esos discursos desde lo religioso, porque también hay, como tú lo nombras, hay unas dinámicas de poder diferentes en las escrituras, como sea que se llamen, y entonces, pues que también se ponen en juego en este momento, pues como en nuestra discusión. Parce, mira, hablando un poquito de lo religioso, por ejemplo, que la cara. Por ejemplo, que hay un feminismo eclesiástico también, y pues tampoco podemos como entrar como ahí, es que la culpa es de la religión, pues. Hay algunas posturas desde la religión que obviamente son ultrajantes pues, y son las posturas sobre las cuales estamos sumidos. Pues no tenemos, por ejemplo, conocimiento acerca de la espiritualidad de Oriente. Nosotros tenemos algo que nos trajo invasores a nuestro territorio, que fue la postura eclesiástica española, ¿cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, olvidamos lo que es la relación con la tierra, olvidamos lo que es la relación en realidad entre el patriarca y la matriarca, porque entonces nos inscribimos en esas lógicas que nos mostraron los religiosos españoles de Dios es hombre. Pues, puta, ¿quién putas me asegura a mí eso de que Dios es hombre? A mí nadie me asegura eso, pero es un imaginario que nos han vendido y que entonces, si Dios es hombre, entonces me imagino que lo que no es divino es la mujer. Y ahí es cuando yo entro en conflicto con las lógicas que nos han vendido las posturas religiosas, porque al fin y al cabo son hombres que no han determinado esa forma de relación con la mujer, porque al fin y al cabo están cohibidos de la misma satisfacción, de la misma experiencia con el cuerpo. Para mí ese discurso es simplemente un resentimiento de no poder eyacular, para mí, ¿cierto? El discurso religioso. Y ahí también entonces Parce, por ejemplo, yo rastreo el discurso religioso en Sócrates y Platón, con lo de que Sócrates estaba negado al placer corporal y por eso le dijo a Alcibiades que no se lo iba a comer, y ya después el cristianismo cogió pues, el platonismo y lo volvió pues, para las masas. Y sí, vale, pero a ver, hay que hablar. No, pero hay que hablar de un hecho puntual. Déjame terminar. Pero Gabriel, es que llevan diciendo una cosa. Bueno, no, una cosa que no tiene el más mínimo sentido ni fundamento, huevón. Pero termine. Ya no, ni me dieron ganas. Yo creo que también es bacano si escuchamos que la gente nos diga algo, también lo que están pensando, porque la discusión está muy en nosotros y también es bacano escuchar a quienes están acá, escuchándonos también esta discusión, que de pronto no se animan a escribirlo, pero si nos lo quieren decir también me parece interesante escucharles o leerles. Sí, ¿quién quiere? Antes de que corra sangre en esta conversación. No, y es que está por correr sangre en esta conversación. Sí, güey. ¡Qué miedo! Bueno. Hola. Pero me disculpo, me disculpo, pero me enteré. Diana, por favor, Gabriel, ¿puedes dejar hablar a Diana? Sí, Diana, dale. Que yo estaba aquí muy atenta escuchándolos a ustedes.
Sí. No, yo pues no sé si venga el caso y lo saco como del campo de discusión en el que están, pero es una pregunta que tengo yo desde hace algunos días y estoy aquí pegándome del título que ustedes le dieron a la, pues como a esta conversación, que es algo de los cuerpos del patriarcado. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo he visto que últimamente, pero no creo, no sé, de pronto Laura tiene más conocimiento porque no sé los hombres que tanto siguen las discusiones del feminismo, estos hombres que están acá. Hay una discusión ahora como muy fuerte entre las feministas en relación a las mujeres trans, porque están planteando que las mujeres trans no son el sujeto del feminismo, que el sujeto del feminismo son las mujeres, pues digamos que nacieron con vagina y con aparato reproductor femenino, pues completo. Y a mí eso, pues la verdad que yo soy feminista y yo siempre pues he reconocido que las mujeres trans forman parte de las luchas feministas. Pero entonces las mujeres trans, ¿qué lugar tienen? Es un, pues, y más como relacionándolo con el nombre que ustedes le han dado a esta charla. Los saco y saco a Laura de, digamos, del ámbito de discusión en el que estaban, pero si quieren se pasan para esto o siguen en lo de ustedes. Yo creo que de eso estaba hablando Laura precisamente ahora con esto de los cuerpos divergentes, ¿cierto? Porque entonces aquí hablamos solamente de hombres y de mujeres, pero entonces no tomamos en cuenta esa otra construcción del cuerpo, que es el conflicto entre la psique y lo tangible con lo que llegamos al mundo, que es nuestros cuerpos, esa forma de construirnos, ¿cierto? Si vos te sentís mujer, parce, a mí me parece totalmente válido, ¿sí? O sea, tomar la posición que quieras en la vida, porque al fin y al cabo es tu vida y al fin y al cabo, pues morirás de la forma que quieras morir, si en algún momento lo decides, ¿cierto? Si entran, a mí eso me parece una división muy rara dentro de las mujeres y creo que esto lo llevo a todos los ámbitos entre las mujeres. A mí me parece súper raro que hayan tantos movimientos feministas. Yo no sé esto cómo va a sonar, espero que suene controversial, pero, o sea, una lucha entre mujeres para poderse unificar, eso me parece algo brutal, pues, y brutal no en el sentido de la admiración, sino que me parece algo que choca mucho, o sea, ¿cómo es que hay tantos movimientos feministas? ¿Cómo es que en unas admiten algo y en otras no? ¿Cómo es? Eso es como gente matándose, aunque todos crean en el bienestar social. Eso es insólito. Eso es marica, pues eso pasa, y justamente creo que es el llamado que hacías. Cuando hacen este tipo de cosas, hacías hace un rato, al pensamiento individual, pues surgen pensamientos divergentes dentro de la colectividad. Y ahí es donde sale. Entonces, por ejemplo, por eso es que esta compañera, Diana, que se inscribe a Sigmas Feministas, dice como, pero para mí han sido mujeres, siempre lo han sido, pero para otras no. Y justamente es donde nacen todos los debates y todas las discusiones que son normales, pues donde hay un ser humano con lenguaje y pensamiento está la posibilidad de la divergencia dialéctica. Donde hay un cuerpo hay divergencia, claro. Porque yo tener un cuerpo implica que yo soy distinto a vos, ¿cierto? Implica unos límites que, por ejemplo, ahora dentro del chat estaban hablando acerca de como cualquier persona, según el lenguaje, entonces puede hacer caber lo que quieran, ¿cierto? Dentro del lenguaje, pero mi cuerpo me limita, mi cuerpo me dice que inicia el otro, mi cuerpo indica que yo estoy contenido en algo, ese yo que nombran, ¿cierto? Y reconocer al otro como alteridad, no solamente en cuerpo y en pensamiento, me parece que es la lógica en realidad del ser humano, reconocerte que vos sos diferente, y si vos te querés poner una peluca, o querés salir en falda, o querés modificar tu cuerpo porque no estás contento con los órganos que tienen, que eso es una posibilidad que nos ha dado la tecnología, y pienso que la tecnología ha sido nefasta para el cuerpo, pues tenés todo el derecho a hacerlo. La palabra del día. Es que es nefasto. La globalización, la tecnología y la religión han sido nefastas para el cuerpo. Pero entonces lo que están diciendo
Diana, si es eso, o sea, ¿quién es el que te coarta a ti para poder vivir el cuerpo como lo quieras vivir? Y es más, ¿de quién necesitas la aprobación para hacer eso? Pues eso es una Parce, lógica. vea, yo frente a la pregunta de Diana, creo que hay un tema, y vuelvo a la misma idea a la que nos llamó Laura al principio, y es eso de la mujer como un constructo. ¿Qué sucede? Que es que hay unas luchas que han sido las de la mujer, que llevan muchísimo tiempo, y hay unas luchas que son las luchas de género, que se han dado pues a partir de 70s, 80s. En esas luchas de género se inscribieron inicialmente las personas trans, ahí han estado y se han construido como personas trans. De hecho, hace 2 años, que fue como una gran cumbre que hubo del movimiento LGTBIQ en Perú, se hablaba de empezar a diferenciar ya gay de homosexual, ¿cierto? Porque lo teníamos en el lenguaje muy común y ya se diferencia homosexual como un discurso, pues también desde la orientación, y gay como toda una construcción de identidad y el comportamiento. ¿Cuál es el problema que yo podría entender en algunas corrientes feministas? Que justamente, a ver, pues nosotros hemos luchado mucho tiempo por una construcción propia de mujer, ¿cierto? Y vos has estado en una construcción aparte de un sujeto trans, de una persona trans. ¿Por qué vas a trasladarte a esta lucha? Creo que por ahí podría ser, y claro que están los radicalismos que no faltan en ningún movimiento social, que es que simplemente no, y puede, como decía Diana, que es porque no tengan vagina. Pues, Yo creo, Gabo, pero yo pienso que también es ahí como darle lugar a que si ese otro trans se inscribe en este movimiento, por ejemplo, porque yo como Dianis también asumo esa misma posición, y es que desde el feminismo que yo vivo y profeso y habito, pues pienso que también hay una forma diferente de pensar, y es que los feminismos no son esencialistas por completo, hay diferentes corrientes también, y pues esos esencialistas son un poco difíciles también, pero esa será otra discusión, puede ser luego. Y yo pienso que, claro, de pronto ahí es como lo que Jonathan dice, y es que si vos te inscribís a una lucha o a otra, ¿qué pasa con esa, digamos, reflexión de estar ahí o no? Pero a mí sí me parece importante también reconocer que hay unas identidades diferentes que se inscriben en unos movimientos también y darles ese lugar. Porque claro, si yo soy una persona trans y decido inscribirme en el movimiento feminista es porque ahí hay algo que, digamos, hace ruido con mi identidad. Y yo, ¿quién soy para decirle que no esté ahí? Para nada. O sea, yo pienso que es absolutamente válido que se inscriban desde esta lucha, porque entonces yo no soy nadie para decir, ve, vos que sos hombre no vengas a esta marcha, vos que sos mujer no estés en este espacio. Pues, o sea, eso, parce, ya no se hace, están mandados a recoger, y los movimientos también son la posibilidad de discutir. Y en este espacio de los ismos, también creo que estos cuerpos disidentes también es que están conversando también como las prácticas, que no son solamente el lenguaje, sino la praxis de todo este entramado. De hecho, además que el tema del... De hecho, eso que están diciendo, las disputas entre diferentes concepciones del feminismo y luchas de poder pues, luchas de poder en el sentido de que tienen la hegemonía de poder decir qué es y qué no es, qué pertenece y qué no pertenece. Se ve mucho lo que yo estaba diciendo de que los nombres y las definiciones específicamente de los sujetos obedecen a las dinámicas de poder de un sistema en específico. ¿Por qué? Porque para las MIEF, pues, sí creo que se llaman MIEF, las que no, pues las feministas que no aceptan a las mujeres trans como mujeres, o como sujetos del TERF, eso sí. Como mujer, pues como sujetos de la lucha feminista, principalmente las mujeres transexuales, o al menos es como yo lo veo, les genera una limitación en cuanto a la sistematización y la homogenización de su sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque les da una contradicción, les pone una contradicción desde su punto de partida, que es la mujer. Entonces, como les da una contradicción de su punto de partida,
y en su sistema no sirven, entonces tienen que llegar a renombrar y a recategorizar ese elemento independiente que los está, pues que les está poniendo un problema, una traba en su sistema de pensamiento. Y respecto también a pues me parece que hay como una especie de dialéctica entre, principalmente en la función social que tiene un individuo en un sistema específico, y también entre la concepción, entre la tensión que hay entre ese concepto y la percepción del sujeto frente a ese concepto, si cabe, si no cabe, si cabe en ciertos momentos, si cabe bajo ciertas circunstancias, pero luego no, por ejemplo, en la circunstancia sexual, en la circunstancia de derechos, en las circunstancias de mercado, en las circunstancias de identificación social, por ejemplo, frente frente a grupos ideológicos. Pues no sé, creo que esa es como la definición básica de por qué, pues la definición básica de los cuerpos no normativos o los cuerpos que están fuera de, ¿cómo se dice? De las convenciones aprobadas, ¿no? Por el movimiento. Exacto, que están pero las convenciones, porque generan esas tensiones tanto en los sistemas políticos como en los sistemas ideológicos. Entonces, como generan esas tensiones, generan un malestar entre la sociedad que hace que esos cuerpos salgan de, pues, sí, no se puedan hallar, porque no están ni en un rango político, ni en un rango lógico, bueno, lógico no, ni en un rango lógico. Ni en un rango político, ni en un rango identitario, ni en un rango ideológico. Entonces no están en ningún lado. Y por eso se genera como esa, o al menos es lo que yo pienso, que por eso se genera como ese malestar frente a los cuerpos no normativos. Yo para terminar ya, y no, pues ya no intervengo más, pues nada, sí me disculpo porque ahorita me enojé, pero es que me enoja y ya voy a explicar por qué me enoja. Antes de volver a ese tema y para ir concluyendo también, quisiera frente a esto, ahorita hablé un poquito de por qué sería comprensible ese rechazo. Ahora, ¿por qué debería ser comprensible una asimilación y una aceptación? Porque hay varias cosas, ¿cierto? El término trans habla justamente de un proceso de tránsito, ¿no? De transformación, de cambio. Eso le da una autoridad, digamos, si se quiere, ética, desde la ética en términos de político, como cuando un presidente dice yo tengo la autoridad ética, la autoridad moral para, el trans puede hacer lo que le dé la gana porque es trans, justamente. Por otra parte, el feminismo no es solamente un tema que atienda a la construcción de mujer, es también toda una cisma con orientaciones políticas hacia muchísimos frentes, hacia muchísimas acciones, ¿cierto? Y puede hacer que, por ejemplo, como bien decía Laura, pues yo me sienta más identificado o identificada con las luchas sociopolíticas que está dando el movimiento feminista, pues porque sencillamente parece que la lucha de los géneros va un poco más hacia el reconocimiento de esas pues de esos seres heterogéneos, ¿cierto? Y no tanto hacia esas luchas como con un rango social y político y cultural tan fuerte como el feminismo. Entonces tendría muchísimo sentido que pues recibamos de hecho a cualquier persona, y así como hay mujeres que dicen que no hay hombres, que los hombres no deberían ser feministas, ni nombrarse, ni hablar de feminismo, y otras que sí, pues pasa lo mismo, ¿cierto? Creo que depende de la postura que tengan. Y finalmente, porque pues sería totalmente fofo haber hecho lo que hice, y pues me disculpo con Gustavo por interrumpirlo, aunque me parece muy débil no haber seguido con su exposición después de una interrupción. Pero al tema que hoy es que
este asunto de la iglesia no aplica, porque es que la iglesia apenas hace poco, un siglo, ¿no? Perdón, hace 10 siglos más o menos, pues se le quita, por ejemplo, a los sacerdotes la posibilidad de estar con concubinas o con mujeres. Eso no es parte de la religiosidad como instancia espiritual, es parte de la religiosidad como instancia social y política. Y en esa medida, más que partir de un tema de envidias o recelos o de unos principios fundamentales hacia los que se apunta a una entelequia de la religión, el pretexto de la iglesia y lo que se hizo en ese concilio fue decir que es que las mujeres pues pervertían al hombre, lo pervertían para el gran propósito que tenía la iglesia, que era pues llevar a todas las almas al cielo a través de una serie de doctrinas y toda una serie de acciones, pero sigue respetando, digo respetando no en términos meliorativos de que lo respete y lo valore, sino de se sigue circunscribiendo a la misma lógica de que la mujer como sujeto reproductivo, y vuelve y la resguarda en ese lugar de la Virgen, de la Santa, de la patrona, porque mientras que el hombre está ejecutando la cultura, la mujer está reproduciéndola, está transmitiéndola. Entonces, por eso como que me molestó el tema de que tomaran la iglesia, porque es que en la iglesia una cosa es ellos como entidad religiosa y otros son como cisma político. Y lo del cisma político fue lo que llevó a que se prohibiera todo el tema del cuerpo. Eso antes no estaba. Pues pues anda a buscar un sacerdote de la antigua Roma, ¿no? Anda a buscarte un sacerdote no de la iglesia católica, sino un sacerdote griego y sus orgías y sus fiestas y sus cosas. El cuerpo estaba ahí. Y de hecho, la iglesia cristiana o el cristianismo o la iglesia católica no anulan la relación con la naturaleza del cuerpo, la invierten, ¿cierto? Esa famosa, el tema del pentagrama, que es esa figura tan famosa, y es que pues, cuando está con la puntica hacia arriba es una relación con la naturaleza y hay una entidad superior a todo lo natural, y cuando se invierte, que es pues, como lo demoníaco, el daimonium, es la guía natural, y se reconoce como lo satánico, como lo negativo, como lo obsceno, lo que va en contra del gran ideal, pues es justamente la naturaleza. Ellos no anulan la relación, la cambian y es tanto una falacia que la anulan, que es a través del cuerpo que justamente nos controlan, es a través del cuerpo que justamente se crea la extorsión del cielo. El cuerpo no es anulado, el cuerpo es convertido en otra cosa. Entonces quería pues como eso, me pareció muy bacana la pregunta de Diana, espero pues que igual ahí seguirán respondiendo un poco. Y también quería retomar ese tema, pues para que la interrupción de Gustavo, esa victimización que acaba de darse sobre Gustavo, no quede en balde, sino que tenga algún sentido. Y ya, con eso termino. Que hace uso del lenguaje y del poder, y eso siempre como que... Estamos hablando, aquí nadie tiene poder, Gustavo. Usted podía seguir su intervención, Gustavo. Pues no pude. Ejerciste poder. Adelante. Es importante. Y yo creo que sí lo anula, porque por ejemplo Saulo de Tarso o Pablo, que después fundó la iglesia con Pedro, en los Corintios, el libro que escribió, pues, ese mancito, decía que maldito de mí que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y si uno retoma pues a Pablo, que antes era Saulo, pues uno sí se da cuenta como de esa anulación, de poner pues como los deseos del cuerpo en otras lógicas, pues puede que sí se las convierta, pero anula el asunto del deseo de la carne, y él también por allá en el libro de Corintios habla sobre pues anular la carne y no ir como conforme a los deseos de la carne, ¿cierto? Y fue muy teso porque antes de ser Pablo era Saulo de Tarso y perseguía y mataba a cristianos. Y ya después, creo que fue en Roma o en Grecia, estaba predicando y diciendo pues que había que convertirse al cristianismo después de que él pues, los mataba. Y pues y posteriormente fundó la iglesia, pues por eso ya Nietzsche en el anticristiano, bueno, el anticristo diría que Saulo o Pablo es el gran hipócrita. Y ya eso era como lo que tenía. No, y es importante reconocer pues como lo platónico en lo cristiano.
Bueno, a mí me gustaría como dar algunas conclusiones, Dale. como para ir cerrando, y esto fue como que lo que estuve elucidando mientras que... La primera conclusión que saqué fue, yo se las dije al principio, y es que el cuerpo siempre será la víctima eterna de la palabra. Llegue el discurso que llegue, será el cuerpo quien la sufra. La segunda es que siento que hemos olvidado el cuerpo, ¿cierto? Por procesos de la tecnología y la globalización que han tratado de hacer del cuerpo un elemento obsoleto. ¿Para qué piernas si tengo un control remoto? ¿Para qué ir a buscarte cuando tu presencia está constante en la virtualidad? Ahí me gustaría hacer como énfasis en el teletrabajo, porque piensan que a toda hora uno está disponible, ¿cierto? En esa presencia eterna en el mundo de la web. ¿Para que un cuerpo que me limite si tengo la opción de llevar mi mente a cualquier lugar por la web? ¿Cierto? Entonces ya no necesito irme para Egipto, porque pues yo puedo meterme a la web y ver Egipto desde acá, ¿cierto? Entonces siento que la tecnología y la globalización eh, han tratado de hacer del cuerpo un elemento obsoleto. Y también estaría pensando en que el cuerpo enmarcado en la razón tendrá la idea de seguir siendo inmortal, y eso es negar la existencia misma, pensaría yo. ¿Cierto? Entonces, esos son como algunas de las conclusiones que llegué leyendo todo esto y escuchándolos. Y ya, le doy paso a otra persona para que continúe. Bueno, yo daré pues con mis conclusiones frente a todo lo que, pues, todo lo que hemos hablado, lo que he podido entender, lo que he podido sintetizar y, y pues ya queda claro que, por ejemplo, la relación que hay entre la percepción con la misma concepción de nuestro cuerpo y la forma en la que nos relacionamos con él es como la base angular de todos esos movimientos sociales, de, de la comunidad en sí, de la sociedad, y como base angular de la sociedad es muy utilizado por diferentes, eh, por movimientos ideológicos o movimientos políticos, movimientos económicos, para adecuar nuestra concepción del cuerpo a sistemas específicos que benefician, pues que tienen unas dinámicas de poder específicas, que benefician a sujetos en específico o que benefician a grupos sociales específicos. También queda claro, por ejemplo, bueno, algo que quería decir y que no tratamos, pero que me pareció muy interesante, es la relación que hay entre religión, que está diciendo Jonathan, y el arte o industria cultural. Ahorita el arte realmente no, pues el arte como con mayúscula que conocíamos del siglo XIX y siglo XVIII se ha transformado más como en una industria cultural, y como esa industria cultural es la base que permite, pues tanto la industria cultural, a ver, la religión y el arte nacieron juntos, realmente. Eh, Mediante el arte, la religión ayudaba a inculcar imaginarios, relaciones corporales y concepciones, y les da legitimidad mediante el arte, porque las inculca y hace que la gente las comprenda de una manera gráfica, directa y sencilla. Eh, Creo que ahorita eso está pasando con la industria cultural y, y con los movimientos ideológicos e identitarios que ahorita se están dando y que ahorita eh, se están multiplicando gracias pues al pensamiento posmoderno y a las redes sociales, el nacimiento del perfil en vez de personal, como contraposición o contracara a la personalidad. Y pues bueno, eso es como eh, lo que quería decir.
Listo, Miguel, muchas gracias. Laura, nos despides. Hola, es que no me funcionaba el micrófono. Bueno, hay varias cosas de las que se han hablado acá que creo que siguen siendo muy aisladas también, que creo que siguen siendo susceptibles de ser debatidas, cuestionadas. Sin embargo, hay varias cosas que quiero resaltar y es que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que hay una influencia de las instituciones en la forma en la que construimos y habitamos los cuerpos y pues eso es innegable. Creo que en otras discusiones puede haber paso para hablar de esas disidencias en los cuerpos que generan como tantas preguntas también, porque siempre en esos espacios cuando se habla de feminismos hay controversia, siempre, y pues a mí me parece muy bacano, me parece muy interesante estar acá para hacerlo, pero creo que hay otras cosas que son importantes discutir. Eh, También quiero resaltar que no hay un asunto de la construcción de la identidad, digamos, estática, ¿cierto? Y que pienso yo que no hay ninguna razón, y quiero hacer mucho énfasis en esto, para definir un sexo, un género y por lo tanto una identidad, ¿cierto? Y es que, pues, parte de la vida no es la identidad, o sea, pienso que la vida misma como que se resiste a esa idea de la identidad. Entonces, bueno, no, fue creo que interesante estar en este espacio. Les agradezco también mucho a las personas pues que están acá y bueno, gracias. Listo, muchas gracias, Laura, Miguel, a Jonathan, que ya huyó, y a toda la gente que estuvo por ahí. Hoy pues no leímos como tantos comentarios, así como hacemos normalmente, que interrumpimos para leer, pero creo que pues se fueron comentando ahí dentro del mismo chat, dando alguna respuesta. Muchas gracias a la gente que también estuvo por ahí. Se les reitera la invitación a seguir participando, a seguir, como varias personas lo han hecho, pues se propone un tema y lo abordamos, ¿cierto? Sin miedo, o si les interesan los temas que proponemos, pues bienvenidas y bienvenidos. Pues gracias a Jonathan, a Laura, a Miguel por aceptar esta invitación. ¿Qué más? Ya, pues con eso, pues no sé si Gustavo tenga algo por decir, antes de que Gustavo si tiene algo por decir o no, aunque sea bueno, hasta luego. Pues les No, pues, invito mañana, no, antes. Para que sea más emotivo y no sea solamente publicitaria la despedida, porque a mí sí me gusta hacer los parroquiales. Entonces, mañana a las 3 de la tarde hay un conversatorio sobre autoridad y límites, que iba a ser la semana pasada, pero no se pudo hacer. Vamos a hablar del tema de una sociedad en la que todavía matan negras y a la semana lanzan cohetes al espacio, que es un asunto bastante inverosímil y contradictorio, ¿cierto? Autoridad y límites en la construcción de identidad, justamente, invitadas, invitados, mañana a las 3 de la tarde. Pues pueden buscarme en Facebook o por WhatsApp y me comentan. Y como dijo Gustavo, pues la próxima semana puede que sí, puede que no. De momento hablaremos, creo que, de poesía. Gustavo. claro, claro. No, muchas gracias a todos los que participaron, pues como a las 20 personas, 22 que se mantuvieron hasta hace poquito, ¿cierto? A los 17 que hay en este momento, pues también. En relación a las pasiones que se ven reflejadas en estas conversaciones, creo que también es importante y pues, retomarlas, ¿cierto? Y vivirlas, porque también el hombre es un ser pasional, ¿cierto? Dionisiaco o como ahorita decía Gabriel, ligado al pato, ¿cierto?